Y la oposición se retira, se va a dormir, a excepción de usted y de Damián Cepeda, pues es que estaban muy cansados. ¿Se rindieron, senadora? No, a ver, la oposición se quedó en el Senado ¿A Central, ahí qué? se quedó la oposición, ¿A qué? tomando la tribuna. Y esa fue la decisión que tomaron. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de tu lado la información, déjanos un buen like, ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, luego pues de esta aprobación de las leyes que dicen los panistas que fueron en fast track, que esto ya vimos que no es cierto, pues ellos han declarado en varios medios que van a llevar a la corte todas estas reformas aprobadas por Morena. Han dicho estos senadores de oposición que impugnarán ante la corte, las llevarán con Norma Piña, esta ministra que ha demostrado estar en favor de los conservadores, para que las regrese, para que las rebote. Bueno, pues esto han dicho los conservadores. También el día de ayer el presidente en la conferencia pues respaldó al Senado por esta aprobación de reformas. Además de esto, el presidente criticó esto que han dicho los conservadores. Dijo que quieren convertir a la corte en la gran alcahueta del bloque conservador. Yo digo que ya es la corte, ya es la gran alcahueta de estos conservadores. Bueno, pues luego de esto que han dicho estos panistas que van a impugnar, fíjense, el día de ayer, Xóchitl Gálvez se presentó en una entrevista con estos periodistas, así llamados los periodistas, pues donde Xóchitl Gálvez habla en especial de una ley, que es la ley minera. Y fíjense lo que dice Xóchitl Gálvez, que para aprobar una ley minera se necesita pues una consulta con los ejidatarios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas en las leyes mineras se dan concesiones de tierras, de terrenos que son de ejidatarios. Bueno, vamos a hablar de este tema un poquito porque pues de aquí se han agarrado. Es una de las leyes que más han defendido los conservadores, la ley minera y la del CONACYT, donde dicen ellos que pretenden desaparecer al CONACYT. Esto también pues es mentira. Fíjense, luego de esto pues vamos a ver de qué habla la ley minera que fue aprobada por los senadores de Morena en este patio. Fíjense, ¿de qué se trata? Resulta que las modificaciones a la ley que se hicieron a la ley minera dice esto, estas modificaciones limitan y regulan el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales en el país. Eliminan a la minería como una actividad preferente por sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno y obligan a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que desean asentar sus actividades. Asimismo, prohíbe la minería en áreas naturales protegidas en zonas sin disponibilidad de agua o en donde la minería represente un riesgo para la población. Fíjense, lo que se reforma en esta ley minera pues es quitarle poder a las mineras, o sea, a estas empresas extranjeras. Ahora ya no podrán tener preferencia ellos para la minería sobre otras cosas como la agricultura. Pero ¿por qué hablamos de este tema? Y es que fíjense, es curioso que Xóchitl Gálvez defienda esto y diga, no, pues es que no se hizo una consulta, cuando lo que se aprobó es en bien de los pobladores, o sea, de las personas, de los mexicanos. Y fíjense, es curioso que diga esto, porque si vemos esto, ¿quiénes son los gobiernos que han otorgado más hectáreas a las mineras? Fíjense, resaltan aquí dos, que son Vicente Fox y Felipe Calderón. Vicente Fox entregó 24.9 millones de hectáreas a mineras y Felipe Calderón 35.5 millones de hectáreas. Uno diría, Peña Nieto entregó mucho menos, fue más consciente. No, es que en realidad cuando llegó Peña Nieto ya no había tantas hectáreas disponibles, ya la mayoría eran hectáreas habitadas, o sea, donde ya había población. Pero estas hectáreas que entregó Vicente Fox y Felipe Calderón, curiosamente es en los gobiernos panistas. Y Xóchitl Gálvez dice que se está haciendo un daño con esta ley minera. Al contrario, se le está quitando poder pues a estas mineras. Vamos rápidamente a escuchar esa entrevista donde la verdad es que Xóchitl Gálvez quiso explicar, pero pues terminó otra vez y una vez más en ridículo ante este periodista. Vamos rápidamente a escuchar.
Buenas tardes, Álvaro. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, que sé que es un auditorio que seguramente está más del lado de la 4T, pero realmente me encanta la idea de poder platicar y explicar qué pienso, por qué estuve ahí. Y había un acuerdo de parte de Ricardo Monreal de nombrar al quinto comisionado, porque hoy el INAI no puede funcionar porque falta este quinto comisionado. Se ha incrementado el número de recursos que la gente interpone porque no se le entrega la información. Entonces era mi causa. Mi causa para mí era el quinto comisionado del INAI. Sí me enojó mucho la tomada de pelo de Ricardo, porque era tan fácil de decir, no puedo, no lo vamos a nombrar, pero nos hace instalar la comisión permanente, votar al comisionado y todos, este comisionado lo escoge Morena. Ellos deciden quién y escogen al mejor calificado. Fíjate, qué tragedia, porque realmente Perillat sí era el mejor calificado. Entonces, pues por eso acá están en la idea de que la sesión va a ser en el piso 14 y yo me la sospecho que va a ser en Xicoténcatl, y por eso me voy, porque yo quería cerrar Xicoténcatl, no me quería encadenar yo a la mesa, pero cuando llego a Xicoténcatl y veo que ya está toda la gente de resguardo y que está toda la gente de servicios parlamentarios, hasta estaban los meseros y el buffet para la cena, pues yo sí digo, pues qué tomada de pelo, estos güeyes no nos dicen dónde va a ser, y empezó a los 15 minutos que yo llegué, empezó la sesión, o bueno, empezaron a llegar los senadores, y entonces decido encadenarme. El problema es que solamente llegó usted, senadora, y también el senador Damián Cepeda Vidales, pero ni usted ni él, que fueron los únicos senadores que llegaron a la vieja sede del Senado, ni se registraron, ni hicieron uso de la voz. ¿Y por qué sus demás compañeros no asistieron si es una obligación que tienen precisamente de legislar independientemente de si van a votar en contra o si no, no iban a ser tomados en cuenta en las reformas? A ver, Álvaro, ¿por qué Morena y sus aliados avisaron hasta las 9 de la noche dónde era la sede? Porque yo me di cuenta a las 8:30 porque me lancé a Xicoténcatl, pero hasta las 9 de la noche publicaron el comunicado donde dicen que la reunión va a ser en Xicoténcatl. Tienes un concierto que tenía boca todo el Zócalo. Nosotros no pudimos llegar VIP como llegó Morena, escoltado por la policía, directamente desde Palacio Nacional hasta Xicoténcatl. Esa es la verdad. Entonces, las razones yo no te las puedo dar. En ese momento se decidió quedarse en el Senado. Me queda claro que no había nada que hacer acá porque pues, Morena y su mayoría iban a aplastar. Yo en lo personal si hubiera sido de la idea de dar el debate, pero pues no podía hacer las dos cosas, no podía estar anclada a la mesa directiva para evitar que se sesionara. Yo lo que buscaba era un diálogo con Ricardo Monreal y con los de Jucopo sobre el INAI, y en lugar de tener un diálogo conmigo, pues decidieron irse al patio trasero a tener una sesión en lo oscurito. Pues no sé, yo no estoy de acuerdo, pero yo te puedo contestar de por qué llegué yo ahí. Claro, que esa es la por la cual también la consulto, senadora. Fue usted por las razones, pero usted ha hablado con el coordinador del grupo parlamentario del PAN, le ha explicado por qué decidió, como es su estrategia, no acudir a hacer oír su voz, por lo menos, porque claramente no tiene la mayoría. Porque Morena no quería que nosotros estuviéramos ahí, por eso publicó la convocatoria 10 minutos antes de que empezara la sesión. O sea, creo que si desde las 5 de la tarde Morena publica que la sesión va a ser a las 9 de la noche en Xicoténcatl, yo te puedo asegurar que hubieran llegado muchísimos más senadores. Pero justamente Morena lo que no quería era que nosotros llegáramos. Yo llegué por puro olfato, nada más por eso llegué ahí, porque me la solí de que ahí iba a ser el lugar del piso 14, porque todo el tiempo nos estuvieron diciendo que iba a ser en el piso 14, acá en la sede central. Es más, estaban puestas las mesas y estaba todo puesto para hacer ahí la sesión en el piso 14. Entonces, pues yo más bien creo que un poco la explicación es que 10 minutos antes de que empezara la sesión se publicó la convocatoria, y eso es con la idea de que no lleguen tus opositores. Y pues yo creo que también un poco la idea de los parlamentarios era de que pues dejara a Morena que se exhibiera. Creo que esa era la intención tal como se exhibió. O sea, es cierto, en las épocas del PRI se hicieron cosas similares, pero por ejemplo en el centro Banamex estuvo el PRD dando la pelea con la reforma energética porque se les trasladó, porque se les avisó, porque finalmente se les dio turno para la discusión. Acá pues todo estaba muy complicado. Entonces yo sí creo que fue plan con maña el no publicar dónde iba a ser la segunda sesión por la tarde. Grave y delicado no escuchar a la oposición,
¿por qué no nombrar al quinto comisionado? Es lo que yo le pregunto a Morena. ¿Por qué esconden? Pero más allá del ¿Cuántos- comisionado, Xóchitl Gálvez, el asunto es que se aprobaron 20 dictámenes y la oposición no estuvo presente, más allá de que no les avisaron. Era público que a las 10 de la noche comenzó la sesión en esa sede alterna que queda pues, a 500 metros de del Senado actual. No quisieron porque su estrategia fue exhibir a Morena. Queda como a 2,5 kilómetros y no todos los senadores son ciclistas como una servidora tuya. Yo llegué en 10, 15 minutos porque iba en la bicicleta y pude pasar entre la gente que estaba en el concierto de Rosalía. Pero realmente era un caos el centro histórico. Si tú no llegas con un camión escoltado, como llegaron los senadores de Morena, no pasas. Esa es la verdad. Y por eso decidieron hacerlo en Xicoténcatl, porque la posibilidad de que pasáramos los senadores de oposición era prácticamente nula. Yo creo que cuando vieron la convocatoria, pues decidieron ya no ir, porque también ya habían iniciado una serie de posicionamientos acá en el Senado. Nada más, Xóchitl Gálvez, que el hecho de que no hubiera un solo senador de oposición, pues tuvo consecuencias. Si un senador o una senadora de un grupo parlamentario de la oposición pide rectificación del quórum, pues revienta la sesión, pero no había uno solo. A eso quiero llegar, Xóchitl Gálvez. La oposición renunció a, por lo menos, dejar constancia con su presencia y con su voz de su desacuerdo precisamente con el procedimiento y con la aprobación de lo que fue aprobado. Le dejaron el campo abierto a Morena y a sus aliados. Mira, yo nunca claudiqué, yo por eso estuve ahí. Es evidente que hay votaciones que no cuadran y que la Corte va a tener que resolverlas, ni modo. ¿Sí? Asumo la responsabilidad que me toca a mí, pero que también Morena y sus aliados asuman su responsabilidad de legislar al vapor y sobre las rodillas. No se vale que de lo que tanto se quejaron en el pasado, hoy lo estén repitiendo al pie de la letra. Efectivamente, los de antes eran malos, pero estos salieron peores. O sea, porque dijeron que iban a ser diferentes. Entonces yo en ese sentido sí creo que el presidente ni se tiene que espantar de que vayamos a la Corte, porque es nuestro derecho. Por ejemplo, la ley minera no hizo consulta a los pueblos indígenas. Y eso es inconstitucional. Lo sabe el presidente, que cualquier ley que modifique temas que inciden en zonas indígenas, como es el tema de las minerías, debió haber sido consultado. Entonces, esa reforma de la ley minera va a ir para atrás y acuérdate de mí, Álvaro. Bueno, efectivamente, como tantas cosas que han controvertido ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte resuelve y pues los afectados acatan. No conozco de un caso en que el gobierno federal no haya acatado lo que la Corte resuelva. Lo que a mí me parece delicado es que cada quien tiene sus tácticas. El gobierno dijo, tengo que aprobar, estas son mis prioridades, porque ya no va a haber oportunidad antes de las elecciones del próximo año. Esto ya se acabó la parte legislativa. Y la oposición se retira, se va a dormir, a excepción de usted y de Damián Cepeda, pues es que estaban muy cansados. ¿Se rindieron, senadora? No, a ver, la oposición se quedó en el Senado Central. Ahí se quedó la oposición. ¿A qué? Tomando la tribuna. Y esa fue la decisión que tomaron seguramente los coordinadores de los grupos parlamentarios. Yo no me enteré de esa postura porque yo ya había salido del Senado. Pero mira, Álvaro, o sea, yo sola tuve la valentía de enfrentarme a los 65 senadores de Morena y tratar de impedir que esto sucediera. ¿Qué hubiera pasado si hay un diálogo, si nombramos al comisionado del INAI y nos sentamos a discutir las reformas? Eso es lo lógico en una democracia. Eso es lo que debe de pasar. Es nuestra obligación nombrar a los comisionados del INAI. Pero como el presidente les dijo que no, o sea, nosotros queríamos estar en la discusión, pero obviamente habíamos puesto una condición y se vale esa condición porque estamos en falta. Ojalá la Suprema Corte pronto resuelva el caso y nos obligue a nombrar al quinto comisionado. Sí. O sea, yo creo que en ese sentido no era difícil poder haber sesionado juntos. Lo pudimos haber hecho desde el jueves y desde el viernes si no hubiéramos amanecido el sábado. Lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la cerrazón de Morena es lo que nos llevó a esta situación extrema. También Xóchitl Gálvez, la cerrazón, lo que no querían los coordinadores parlamentarios de oposición era que salieran las leyes que finalmente salieron. Por eso no fueron, por eso prefirieron quedarse
vigilando un salón de sesiones donde no estaba convocada la sesión, porque estaba a unos ¿cuántos metros de ahí? Pero, a ver, Álvaro, reconoce que el lugar que tenían preparado para hacer la sesión era el piso 14. Se había dicho que iba a ser en el piso 14. Y ¿Oficialmente lo dijo el presidente? No lo dijo oficialmente, pero estaba preparado el salón del piso 14. Habían puesto las sillas, habían puesto las mesas, habían puesto los micrófonos, en la mañana salieron videos que ya estaba preparado el piso 14 como sede alterna. Entonces, pues escondieron la verdadera sede, y nomás porque yo los caché, pero si no nos hubiéramos enterado cuando estuvieran sesionando. Lo tuvieron que poner porque yo ya estaba adentro, ya estaban hasta los meseros con los canapés y con la taquiza, y por cierto acabó el cumpleaños de Citlali ahí festejándose. Entonces, hay responsabilidad de Morena en esconder en cuál era el lugar donde iba a llevarse a cabo la sesión. Eso es un hecho, y eso lo hicieron hasta las 9 de la noche, minutos antes de que empezara. Desconozco si había un acuerdo entre ambos para decir, ustedes háganse güeyes. Yo no me enteré de eso, y no me enteré que yo me lancé a Chicotenca a tratar de impedir. Pues esto es lo que ha dicho Xóchitl Gálvez, y esta es la posición de estos conservadores. Van a llevar a la corte pues estas reformas que aprobó Morena. Ya lo dijo el presidente, quieren convertir a la corte en su gran alcahueta. Yo digo que ya lo es, pero lo van a hacer. Van a llevar, y aquí vamos a ver de qué manera va a actuar Norma Piña. Aquí se va a ver, porque en realidad, dice Xóchitl Gálvez, que no avisaron. A ver, se sesionó, pero ¿qué pasó con los panistas? Ellos no quisieron ir. Ellos se quedaron a hacer el show, a hacer el teatro en el Senado, que lo habían tomado, y sabían perfectamente que se estaba sesionando en una sede alterna, pero no quisieron ir. ¿Por qué no quisieron ir? Porque ellos sabían que aunque ellos estuvieran, no tenían los votos para detener las reformas. A fin de cuentas se iban a llevar a cabo. Y prefirieron quedarse en el show, en el espectáculo de que habían tomado el Senado. Prefirieron ponerse a bailar, quedarse de pijamada, y de verdad hicieron ahí un espectáculo. Realmente no quisieron ir a sesionar, no quisieron ir a la sede alterna para pues dar el debate. Sabían que lo iban a perder, por eso mejor decidieron quedarse a seguir haciendo el show ahí en el Senado. Ahora, no se necesita, de cualquier manera, aunque hubiesen estado, se iban a llevar a cabo. Ahora ellos, su arma, su as bajo la manga, es llevar estas reformas a la corte. Y aquí es donde vamos a ver lo que va a hacer Norma Piña. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.